la generación de números aleatorios entre el 0 y 1, es posible generar variables aleatorias a través de ciertos algoritmos que vamos ahorita a definir. Ok. Entonces, bueno, como a guisa de introducción, una de las herramientas fundamentales en la estadística computacional es la capacidad de simular variables aleatorias a partir de distribuciones de probabilidad que están dadas de antemano. Por ejemplo, a través de variables aleatorias uniformes o a través de una muestra de variables aleatorias uniformes en el intervalo 0,1, que bueno, esto simplemente es elegir aleatoriamente un número de veces números en el intervalo 0,1, es posible generar cualquier variable aleatoria. Para esto vamos a considerar dos métodos, como ya había mencionado antes. Y para esto también es muy importante contar con un generador adecuado de números pseudo aleatorios uniformes. Entonces, se conocen estos números aleatorios. Para nosotros los números aleatorios y los números pseudo aleatorios van a ser lo mismo. Sabemos que generar físicamente números aleatorios es algo que las computadoras aún no logran hacer. Hay algoritmos para generar números pseudo aleatorios y, por ejemplo, programas orientados a objetos tienen su propio generador de números pseudo aleatorios. En este caso, vamos a utilizar Python, que es un lenguaje también orientado a objetos, y bueno, con eso va a ser suficiente. Ahora bien, la pregunta fundamental es, ¿para qué se requieren números aleatorios? Ok. Y bueno, aquí viene una pequeña respuesta. Esta respuesta es bastante extensa, pero bueno, muchas veces se requiere expresar a la realidad en términos matemáticos, sobre todo aquellos que ocurren de manera azarosa. Por ejemplo, en la naturaleza, como el movimiento browniano, la física de partículas, que se encuentra en la física estadística, la dinámica de poblaciones, que se encuentra, por ejemplo, en procesos estocásticos de evolución, o en mercados financieros. Por ejemplo, la simulación Monte Carlo es de gran ayuda para crear simulaciones de portafolios de inversión, o inclusive a través de series de tiempo se puede entender la evolución de los mercados financieros. Entonces, por esto es importante generar no nada más números aleatorios, sino números aleatorios que provienen de ciertas distribuciones. Y como segundo punto, solamente puse integración Monte Carlo. Es algo de lo cual no vamos a platicar, pero la idea es que se puede calcular ciertas integrales que con métodos convencionales de cálculo no es posible, inclusive de métodos numéricos. Entonces la idea es que se puedan aproximar esas integrales a través de sucesiones de elementos que consisten de puntos aleatorios, ¿no? Ok, ¿cuál es aquí puse el problema? Pues bueno, se requiere generar números aleatorios con alguna distribución deseada. Como ya habíamos comentado, hay dos métodos que quiero discutir. Está el método de muestreo a través de la transformada inversa y el método de aceptación-rechazo. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Y vamos a empezar a discutir el método de la transformada inversa. Para esto necesitamos definir qué es la transformada inversa de la función de distribución de una variable aleatoria x que estamos denotando como f sub x. Y bueno,
esta función toma aquí un número entre 0 y 1 y calcula de todos aquellos números reales donde la función de distribución en ese punto, elegido al azar, entre 0 y 1, sobrepasa a ese número. ¿Ah? Tomamos el ínfimo de todo este conjunto y bueno, se define así la transformada inversa. Sin embargo, la idea clave es la siguiente. Ok, y la idea clave está dada por el siguiente hecho fundamental. En general, la transformada inversa de la función de distribución no es la inversa de la función de distribución, salvo en ciertos casos que, bueno, contempla en su gran mayoría a las variables aleatorias conocidas. Por ejemplo, si tenemos una variable aleatoria real que tiene función de distribución, f, y esta función de distribución es continua y estrictamente creciente, es decir, hay una biyección de R sobre el intervalo 0, 1, la transformada inversa, en este caso, es exactamente la inversa de la transformada. Es exactamente la inversa de la función de distribución. Y además, si tenemos una variable aleatoria uniforme en el intervalo 0, 1, es decir, si elegimos un número al azar entre 0 y 1, o una muestra de variables aleatorias uniformes, entonces, si aplicamos la inversa, en este caso, si es la función inversa de la función de distribución, a la variable aleatoria u, esta variable aleatoria tiene exactamente la misma distribución que la variable aleatoria real. Entonces, lo que nos dice este resultado es que a través de muestras aleatorias, uniformes o elecciones al azar en el intervalo 0, 1, si una variable aleatoria tiene función de distribución estrictamente creciente, entonces la inversa de la distribución aplicada a la variable aleatoria u tiene exactamente la misma distribución que la variable aleatoria x. Vamos a ver ejemplos en el Jupyter que les tengo preparados. Muy bien. Ahora, el método de aceptación consiste de lo siguiente. Recordemos que lo que queremos es generar una variable aleatoria. Esa variable aleatoria tiene su función de distribución. Ahora, vamos a suponer que podemos encontrar una función de distribución alternativa para la misma variable aleatoria. Y que esta distribución tenga una cierta función de densidad, g de x. El punto es que ya tengamos un algoritmo eficiente para generar tal variable aleatoria con esa función de distribución. Por ejemplo, a través del método de la transformada inversa. Ahora, viene aquí la hipótesis importante. La función de densidad original entre la función de densidad vamos a decir, la alternativa, debe de estar acotada para cualquier punto en donde estén definidas estas funciones. Debe de estar acotada, de hecho, por una constante positiva. Si se cumple esta condición, el algoritmo nos dice lo siguiente. Lo primero es generar una variable aleatoria con una cierta distribución, por ejemplo, a través de algún método, como el método que acabamos de ver, el de la transformada inversa, o algún otro método. Después, tomar una variable aleatoria uniforme que sea independiente de la variable aleatoria que acabamos de generar. ¿Cuál va a ser el método de aceptación?
Pues si la variable aleatoria es menor o igual a la función de densidad original en la variable aleatoria y, entre la constante que acota las funciones al cociente de las funciones de densidad por la función de densidad de G en la variable aleatoria y, entonces tomamos a X como Y. En otro caso, continuamos generando variables aleatorias con cierta distribución hasta que esto suceda, que es la variable aleatoria exponencial. Entonces, tomamos lambda, un número real positivo, otra vez una variable aleatoria uniforme en el intervalo 0,1, que recordemos esto es elegir una muestra aleatoria en el intervalo 0,1. Y entonces, una vez que conocemos la función de distribución de la variable aleatoria exponencial, calculamos la inversa de esa función de distribución, porque la función de distribución de la exponencial es estrictamente creciente, y bueno, su inversa está dada por esta transformación, que simplemente es calcular el logaritmo natural de u. U es un elemento que está entre 0 y 1, entonces el logaritmo en ese punto pues es negativo, por este signo negativo se hace positivo, y simplemente dividimos entre lambda. Resulta que esta variable aleatoria, por el resultado que acabamos de mencionar, tiene distribución exponencial con parámetro lambda. Y esta es su densidad, su función de densidad. Ok, entonces aquí hay un pequeño código. Aquí definimos, vamos a hacer esto a través de la transformada inversa. Aquí este parámetro se puede mover como nosotros queramos. Y por ejemplo, aquí definimos una función que genera variables aleatorias exponenciales usando el método de la transformada inversa. Entonces aquí generamos un número aleatorio con distribución uniforme, con esta función random, y X pues va a ser nuestra variable aleatoria que acabamos de escribir aquí arriba, ¿no? Simplemente se pone 1 menos U, o U tienen la misma distribución, esto no es tan importante. Si U es un número entre 0 y 1, 1 menos U también es un número entre 0 y 1, y simplemente nos regresa X. Ok. Y luego generamos una muestra aleatoria de números aleatorios exponenciales para cada, usando la función que acabamos de definir. En este caso vamos a generar 1000 exponenciales. Graficamos el histograma de estos números aleatorios exponenciales y finalmente los comparamos con la densidad de probabilidad de una exponencial, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos utilizando PLT, que es Matplotlib, para generar esta gráfica. Y esta función es la función de densidad de probabilidad de una exponencial, ¿no? Que está dada por este valor, ¿no? Que escribimos aquí en esta ecuación. Y bueno, la gráfica que nos muestra es la distribución, la función de densidad exponencial, es lo que está aquí en rojo. Y como podemos ver, estos bins azules, pues son nuestras simulaciones. Entonces podemos ver que efectivamente, bueno, hay un ajuste, hay un ajuste, ¿no? Entonces, a través de estos valores uniformes, con la transformada inversa, podemos generar la curva de la función de densidad exponencial. Ahora vamos a hacer lo mismo con las dos variables aleatorias que tenemos ahorita, que estamos empleando, que es la exponencial y la Bernoulli. Ok, vamos con el método de aceptación. Entonces, aquí tenemos el parámetro de intensidad de la variable aleatoria exponencial. El valor máximo, aquí lo definimos como 1 entre este valor,
que es la M que acota a las densidades, al cociente de las densidades. Y bueno, lo que vamos a crear aquí es una función que acepta, de acuerdo a este parámetro y de acuerdo a esta M. Recuerden, lo primero es generar un número aleatorio a partir de la distribución exponencial con este parámetro, 0.5. Ya sabemos cómo hacerlo, eso lo pide el algoritmo. Aquí estamos utilizando el método de la transformada inversa. Luego generamos un número aleatorio uniforme para la aceptación y lo que nos dice el algoritmo es que acepta el valor si U es menor que esta variable aleatoria, que es esta función de densidad exponencial entre M. ¿Ok? Aquí la función de densidad original, la que queremos, pues es la uniforme, ¿no? Entonces, por eso aquí simplemente se pone 1. Y bueno, que nos regrese estos valores, ¿no? Ok, vamos a ver cómo funciona. Tomamos una muestra de 1000 elementos, los vamos adjuntando aquí en una lista, creamos el histograma y bueno, podemos ver aquí cómo va la función de densidad. En este caso, estos son los bins de la distribución exponencial a través del método de aceptación y rechazo, y esta es la función de densidad. ¿Ok? Obviamente hay, bueno, se tendría que hablar de pros y contras de los dos métodos, cuál es más rápido, por ejemplo. Eso también es parte del curso. Aquí, por ejemplo, podemos ver que no es tan aproximado, ¿no? Como en el método de la transformada inversa. Ok, pero bueno, es un método para generar también variables aleatorias. Por último, vamos a utilizar esta librería stats para utilizar el método de aceptación. En el caso que queramos, por ejemplo, generar una distribución, digamos. En este caso, nuestra distribución artificial es una variable aleatoria normal, digamos con parámetros 0 y varianza 4, o desviación estándar 2. Creamos nuestras muestras utilizando stats y tenemos aquí a la constante. Simplemente la definimos como el máximo de la muestra original entre la muestra artificial. Finalmente creamos la gráfica. Para esta gráfica utilizamos el módulo de pandas. También tiene algunas subgráficas muy interesantes con otro tipo de estilo que Matplotlib. Y por ejemplo tenemos aquí, generamos esta gráfica. Entonces la gráfica azul es la cota que obtenemos y estos puntos que están aquí en negros es la densidad de gamma. Entonces, bueno, a través del método de rechazo, rechazamos todos los puntos que originamos de manera uniforme, por ejemplo, en estos intervalos, y solamente nos quedamos con lo que está aquí adentro, ¿no? Esta sería nuestra región de rechazo y nuestra región de aceptación sería todo lo que está aquí dentro de la digama. Finalmente generamos esa muestra y bueno, obtenemos esta presentación de la digama. Ok, finalmente me gustaría decir las referencias. Utilicé dos referencias principales. Una es de James Gero, Random Number Generation and Monte Carlo Methods, y Robert y Casella, Monte Carlo Statistical Methods, en su segunda división. Gracias por su atención.